Hoy vamos a ver una magnitud nueva. Nosotros estuvimos viendo en cinemática el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Acuérdense que en la cinemática no nos interesan las causas, pero tampoco, cuando estudiamos el movimiento de los cuerpos, tuvimos en cuenta otras características del cuerpo. Más bien lo tomábamos como si fuera movimiento de un punto o de algo incorpóreo. Pero en la realidad eso no sucede. Es decir, todos los cuerpos que interactúan tienen masa y hay que tenerla en cuenta. Entonces lo que vamos a ver hoy, una nueva magnitud que se llama cantidad de movimiento. ¿Y cómo la vamos a definir? Vamos a definir la cantidad de movimiento al vector, que es el producto de la masa de un cuerpo por la velocidad que tiene el cuerpo. ¿Sí? Es decir, es una magnitud vectorial. En el sistema internacional, ¿en qué unidades de medida se va a medir la cantidad de movimiento? Díganmelo ustedes. Kilogramo metro segundo. Kilogramo por metro sobre Metro segundo. sobre segundo. Bien. En eso se va a medir la cantidad de movimiento. Esto pretende ser una P minúscula, ¿sí? No me sale muy bien. ¿Para qué? Para no confundirla con el peso, que usamos la P mayúscula, ¿sí? Bien. ¿Es lo mismo la cantidad de movimiento que la velocidad? No. Ambos son vectores. Son proporcionales. Como la cantidad de movimiento la obtengo multiplicando un escalar, un número, por un vector, obviamente el vector cantidad de movimiento va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad, pero no van a tener el mismo módulo. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, supongamos que yo tengo un objeto. Vamos a suponer que yo tengo ahí un móvil que tiene una cierta velocidad. Entonces, ese móvil que se está moviendo en esa dirección tiene, por lo tanto, una cantidad de movimiento. Ese móvil, en un determinado momento, choca contra una pared. Lo pueden imaginar, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que pasa? En el instante en que ese móvil que venía con una velocidad choca contra esa pared, actúa en la pared una fuerza, ¿sí? Que obviamente va a ser variable, no es constante. Es decir, que si yo graficara, digamos, el módulo de la fuerza en el tiempo, antes de que choque no hay fuerza y un tiempo después tampoco, pero desde un, digamos, tiempo inicial hasta un tiempo final, actúa la fuerza que va a tener una magnitud, va a tener un punto máximo, arrancará en cero y después decrece. ¿Sí? Esa será la fuerza. Obviamente es una fuerza variable. ¿Ok? Ahora bien, esa fuerza, según la segunda ley de Newton, es igual a ¿qué? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Masa por aceleración. Va a ser una masa por la aceleración. Muy bien. Y la aceleración
es igual a la derivada de la velocidad en el tiempo. ¿Correcto? Entonces, si ustedes miran acá, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Qué? Una E2. Ah, muy bien. No, si no lo vamos a rendir ahora, profe, como para que no lo reconozcamos. Tengo una ecuación diferencial, es decir, que yo puedo decir fuerza por diferencial tiempo y masa por diferencial velocidad. ¿Sí? ¿Ok? Bien, eso desde el punto de vista modular. Podría hacerlo vectorial. Ahora, la masa por el diferencial velocidad es lo que acabamos de definir como cantidad de movimiento. O sea, esto será el diferencial cantidad de movimiento. ¿Correcto? Y esto es fuerza por tiempo. Muy bien. Si yo quiero obtener cuál es la cantidad de movimiento que está interviniendo en este choque, tengo que resolver esa EDO, como bien dijiste, Melina. Ahora, yo la puedo resolver de forma general y obtener una solución general, o si yo, en vez de integrar en forma indefinida, integro en forma definida, definiendo, valga la redundancia, los límites de integración, voy a obtener la solución particular de esa EDO. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo integro acá, para integrar en forma definida, voy a decir que la cantidad de movimiento estará entre una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final. ¿Sí? O sea, una P0 y una P final. Y la integral acá, el tiempo, la fuerza actúa desde un T0 hasta un TF, o sea, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Luego, si yo resuelvo eso, obviamente, ¿qué es lo que me va a pasar? Tengo que pensar algo. Esta fuerza que se está aplicando acá cuando el cuerpo choca, no es constante. ¿Sí? Empieza, tiene un máximo y termina. Bien. Incluso se las hice irregular para que no crean que es una parábola perfectamente definida. No. Entonces, ¿qué voy a calcular de esta fuerza? Voy a tomar una fuerza promedio. Fuerza media. Acuérdense que el promedio se escribe como una raya horizontal. Por, si aplico Barrow, será final menos inicial. Y eso va a ser igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Esto es la variación del tiempo, delta T. Y esto es la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Bien. Esto acá, que puede parecer una simple ecuación matemática, tiene mucho sentido físico y vamos a tratar de interpretarlo. Es decir, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo durante un determinado tiempo, provoca una variación en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Para terminar de afinar el concepto, a este producto de la fuerza por el tiempo durante el que actúa, lo voy a llamar impulso. Impulso de la fuerza. ¿Sí? Entonces, de ahí que deduzco yo que el impulso es directamente la variación en la cantidad de movimiento.
El impulso es la variación en la cantidad de movimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Dicho de otra manera, cuando yo a un cuerpo le aplico un impulso, ¿qué quiere decir? Le aplico una fuerza durante un cierto lapso de tiempo, eso es el responsable del cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo. Voy a patear una pelota. En el momento en que el pie toca la pelota, yo le estoy imprimiendo a la pelota una fuerza, ¿sí? Durante un cierto periodo de tiempo. ¿Eso qué provoca en la pelota? Un cambio en su cantidad de movimiento. Es decir, la pelota que tiene una cierta masa cambia su velocidad y por lo tanto cambia su cantidad de movimiento. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí. ¿Y para qué me va a servir estas magnitudes nuevas que he definido, tanto la cantidad de movimiento como la de impulso? Para analizar lo que pasa en un choque, en una colisión. ¿Sí? Para eso me sirve definir estas nuevas magnitudes. ¿Qué es lo que pasa en un choque? Supónganse que yo tengo dos cuerpos. Dos cuerpos que bien pueden ser dos bolas de billar o pueden ser dos electrones. ¿Sí? Cada uno tiene una cierta masa. Llamémosle este el 1 y este el 2. Supongamos que esos dos cuerpos vienen en sentido contrario, o sea, van a colisionar. Es decir, que este cuerpo tiene una cierta velocidad, llamémosle velocidad inicial 1, y este cuerpo tiene una cierta velocidad, llamémosle velocidad inicial 2. ¿Sí? ¿Se lo pueden imaginar? Dos bolas de billar que vienen chocando, que vienen y van a chocar, dos electrones o cualquier otra partícula subatómica. ¿Qué pasa? En un momento van a colisionar. Cuando chocan las dos partículas, pónganse, esta es la 1 y esta es la 2. ¿Qué vimos recién? ¿Qué va a aparecer cuando un cuerpo que viene en movimiento choca contra otro? ¿Qué aparece? Una Fuerza. fuerza. Es decir, que sobre esta masa 2 va a actuar una fuerza provocada por la masa 1 y sobre esta masa 1 va a aparecer una fuerza en el otro sentido provocada por la masa 2. Para identificarla, ¿qué le vamos a llamar a esta? Por ejemplo, es una forma, se puede poner de otra manera, es la fuerza que ejerce sobre la masa 2, la masa 1. Y a esta la voy a llamar la fuerza que ejerce sobre la masa 1, la masa 2. O causada por la masa 2. Esas dos fuerzas actúan durante un muy breve periodo de tiempo, pero actúan durante un periodo de tiempo. ¿Qué pasa después de que choquen?
Van para lados contrarios. Se separan, son como Se fuerzas separan. contrarias. Se separan. Estamos suponiendo que el choque es completamente elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay pérdida de energía de ningún tipo. Es decir, no hay deformaciones. Son como, bien dijimos, dos bolas de billar. Chocan y no se deforma ninguna. No hay pérdidas por disipación de calor. No hay pérdidas, no hay sonido. Es decir, está totalmente aislado el sistema y no hay ningún tipo de pérdida ni ningún tipo de interferencia externa en lo absoluto. Entonces, eso es lo que llamamos un choque elástico. Entonces, ¿qué pasa? Esta masa 1, y acá teníamos la masa 2, como resultado del choque, la masa 1 va a salir impulsada en esa otra dirección con una cierta velocidad, llamémosle final. Y lo mismo va a pasar con la masa 2. Va a salir impulsada con una cierta velocidad final. ¿Sí? O sea, hemos esquematizado en 3 etapas o 3 estadios qué es lo que pasaría en un choque perfectamente elástico. ¿Sí? ¿Ustedes imaginan un choque que puede no ser elástico? ¿Se imaginan alguno? Los autos. Un choque del auto. Bien, eso es un choque que no es elástico. ¿Por qué? Porque se deforman. Entonces, en el momento que se deforma, parte de ese impulso que se aplica uno al otro es absorbido por el metal o la carrocería o lo que sea. Entonces, como resultado, no es elástico. Y ahora vamos a ver cuál es la consecuencia de eso. Entonces, si yo estoy analizando esta situación en 3 etapas, ¿no es cierto? 1 antes del choque, 2 durante el choque, 3 después del choque. Si yo quiero saber la cantidad de movimiento inicial del sistema, este es mi sistema, ¿cuál será la cantidad de movimiento inicial del sistema? Y va a ser la cantidad de movimiento del cuerpo 1, ¿sí? Más la cantidad de movimiento inicial del cuerpo 2. ¿Correcto? Sí. Profe, perdón, ¿qué es P0? Cantidad de movimiento inicial del sistema. Después del choque, ¿cuál será la cantidad de movimiento final del sistema? Y la cantidad de movimiento final de la partícula 1 más la cantidad de movimiento final de la partícula 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo quiero saber cuál fue la diferencia de la cantidad de movimiento de todo el sistema, tendré que restar estas dos cantidades. ¿Sí? Es decir, ¿qué variación tuvo la cantidad de movimiento del sistema? Y será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Sí? Sí. Bien. Es decir, si yo hago esta cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, a lo que voy a llegar en conclusión es que la variación en la cantidad de movimiento va a ser directamente la suma de las variaciones que tuvieron ambas cantidades de movimiento. O sea,
el cuerpo 1 más la variación del movimiento de la partícula 2, de la cantidad de movimiento de la partícula 2. Hagan la resta y asocien convenientemente y les va a quedar que si yo quiero saber cómo varió la cantidad de movimiento de todo el sistema y tengo que sumar las variaciones de las cantidades de movimiento de cada uno. ¿Estamos? Sí, Bien. Bueno, si nosotros queremos averiguar cuál fue la variación de la cantidad de movimiento que hubo en el choque, tengo que averiguar quiénes son estas dos componentes. ¿Cuál va a ser la variación de la cantidad de la partícula 1? La variación de cantidad de movimiento de la partícula 1. La masa variación por velocidad 1. más fácil. ¿Qué tenés escrito que yo ya lo borré? Aquí es igual la variación de la cantidad de movimiento. El impulso. Al Fuerza impulso. por tiempo. Exacto. O sea que acá la variación va a ser la integral entre un T0 y T1. ¿De quién? De la fuerza. Estoy analizando la partícula 1. O sea, de la fuerza 1,2 por diferencial tiempo. ¿Sí? ¿Eso qué me va a dar? Bueno, ya dijimos que esta fuerza, como es variable, tomamos un promedio por tiempo. Es impulso. ¿Y cuál va a ser la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2? Haciendo un análisis similar, va a ser la integral entre T0 y T1 de la fuerza 2,1 diferencial tiempo. Es decir, el promedio de la fuerza 2,1 por el tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Ahora, nosotros dijimos que este sistema estaba aislado. Por lo tanto, no hay ninguna injerencia externa. Tanto la fuerza que ejerce sobre la partícula 2, la 1, como la fuerza que ejerce sobre la partícula 1, la 2, son fuerzas provocadas por ellas mismas y por la tercera ley de Newton, y yo considero que una es la acción, la otra será la reacción. Pero van a ser fuerzas que van a tener el mismo módulo. Es decir, ¿estamos de acuerdo ahí? Yo puedo ponerle distintas convenciones, pero evidentemente la fuerza 1,2 va a ser la misma, pero de sentido contrario que la fuerza 2,1, aplicando la tercera ley de Newton. ¿Sí? Sí. Luego, si los módulos de esa fuerza son iguales, pero de sentido contrario, ¿qué quiere decir? Que delta P1 es igual a menos delta P2. ¿Sí? Y por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento del sistema, que era delta P1 más delta P2, ¿cuánto me da? ¿Cómo, perdón? Volvamos para atrás. De la P tercera inicial. ley, deduje que estas dos fuerzas son exactamente iguales en módulo, pero de sentido contrario. Es decir, que la variación de cantidad de movimiento de la partícula 1 y la de la partícula 2 son iguales, pero del sentido contrario. Luego, si yo la sumo para sacar cuál es la variación de cantidad de movimiento de todo el sistema, ¿cuánto me da? La cantidad de movimiento final.
Sí. ¿Cuánto me da? Si delta P1 es igual a menos delta P2. 2 veces el delta P, ¿no puede ser? ¿Dos veces? No. Cero. ¿Cuánto? Cero. 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 Esto se conoce como el principio de la conservación de la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo. Es decir, que en un choque elástico, la cantidad de movimiento lineal se conserva. La cantidad de movimiento antes del choque y la cantidad de movimiento después del choque son iguales. Les doy unos segundos para que asimilen esto. Pero es En un choque- únicamente, la conservación es únicamente si el movimiento es elástico. el choque es elástico. Claro. Porque si no hay parte de la cantidad de movimiento de uno que se pierde por la deformación, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Y si uno, o sea, da igual si uno se deforma y otro no. Aún así la variación ya no hay conservación. Bien. Lo podés sacar. Pero ahora entienden ustedes por qué los coches se construyen de manera que se rompan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque un coche que va a 100 kilómetros por hora y tiene una masa de 1000 kilogramos, tiene una cantidad de movimiento que la pueden calcular fácilmente. ¿Sí? Y si choca contra una pared que tiene una cierta masa y está quieta, su velocidad es cero, la cantidad de movimiento de todo el sistema se tiene que conservar. Es decir, después del choque, voy a tener la cantidad de movimiento del coche más la cantidad de movimiento del que va adentro del coche. Y yo voy a tratar de que toda esa cantidad de movimiento que traía lo absorba la carrocería, porque si no lo absorbe mi cuerpo. Y ya sabemos lo que pasa cuando sucede eso. ¿Se Todo entiende? tiene sentido. Claro. Este principio es tan fundamental en la física, es tan fundamental, que se cumple a todos los niveles, a niveles subatómicos también. Y para eso es que se utilizan los aceleradores de partículas. ¿Para qué se utilizan? Para buscar partículas, para saber cuál es el modelo atómico, para saber de qué está hecho el átomo, ¿no es cierto? ¿Y cómo descubren partículas subatómicas? Con este principio. ¿Por qué? Yo en un acelerador de partículas puedo medir la cantidad de movimiento inicial. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo acelero, por ejemplo, hago chocar un electrón contra un protón, tengo las masas, tengo las velocidades, puedo calcular la cantidad de movimiento inicial. Y esa tiene que ser la cantidad de movimiento final. Entonces, cuando yo después voy sumando, después de la explosión que se me dividió el protón en distintas partículas, vamos a usar el modelo tradicional, mido las velocidades de cada una, sus masas. Si no me da cero, es porque hay otra partícula que no la he tenido en cuenta y que sí existe.
Y así se han descubierto muchas partículas subatómicas, justamente analizando esa diferencia en la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Se entiende? A tal punto es importante este principio. ¿Dudas? ¿Entra en el parcial esto? No, no entra en el parcial. Ay, gracias. ¿Esa es tu única duda? No, sí lo entiendo. El tema es que si entra en el parcial me tengo que poner a verlo con más ganas. Cuando vimos la tercera ley de Newton, déjenme que lo busque en el libro, pero había un ejemplo que se les pedía que pensaran. Creo que era en la página 78. ¿La tienen ahí? Que dice, en una pista de patinaje sobre hielo, un adulto empuja suavemente a un niño sobre patines. Es decir, que el adulto ejerce una acción sobre el niño, pero por la tercera ley de Newton, el niño ejerce una reacción sobre el adulto, en sentido contrario. Y se preguntaba por qué se mueven. ¿Lo tienen? Sí, ¿Y lo pensaron? Tengo el adulto que empuja al niño, que están ambos sobre patines. Miren qué lindos mis patines, sobre hielo. se podría decir que el empuje es el choque. que es lo No, que- no lo empuje, lo empuja. Eso, o sea, cuando lo empuja, ese se vendría a entender como el choque. Bien. Pero la tercera ley de Newton no me explica esto. Porque digo, el adulto ejerce una acción sobre el niño. Y el niño ejerce una reacción, que ya sabemos, de igual magnitud, misma dirección, sentido contrario. Porque se mueve. La tercera ley de Newton no me lo puede explicar eso. ¿Se acuerdan que también en ese momento analizamos el del caballo y el carro? El del caballo. El del caballo y el carro. ¿Sí? Y lo podíamos explicar. Porque se producía una cupla en la rueda. Pero acá están los dos sobre patines. Los dos tienen la misma resistencia. Yo lo empujo. Y por ende, él me empuja a mí. ¿Y por qué se mueve? ¿Qué Puede No es ser por opinan? este impulso, ¿Cómo? por el impulso. Porque tiene Elaboramos. sentido opuesto, si no se cancelan. ¿Tiene que qué? Tienen que tener sentido opuesto, porque si no se cancelan. ¿Y por qué no se cancelan? porque el impulso es mayor a la cantidad de movimiento. No, el impulso es lo que provoca el cambio en la cantidad de movimiento. Pero si, como vos decís, Melina, lo tomamos como un choque, la cantidad de movimiento se conserva. Antes del choque, ¿cuál era la cantidad de movimiento de los dos? Si están los dos parados. 0. 0. O sea que la cantidad de movimiento inicial
que va a ser la cantidad de movimiento del abuelo inicial más la cantidad de movimiento del niño inicial, es 0. Porque están los dos quietos. La velocidad de ellos es 0. Luego no tienen cantidad de movimiento. Pero por el principio de conservación de la cantidad de movimiento final también tiene que ser 0. ¿Y a qué va a ser igual la cantidad? El impulso lo que va a hacer es igualar el cambio de la... No. Estamos de acuerdo que la cantidad de movimiento inicial de los dos era 0. Porque estaban quietos. Y por el principio de conservación estamos de acuerdo que la cantidad de movimiento final también tiene que ser 0. Sí, Bien. ¿Y a qué va a ser igual la cantidad de movimiento final? A la cantidad de movimiento final del abuelo más la cantidad de movimiento final del niño. ¿Sí? sí, O sea, que la cantidad de movimiento final del abuelo será la masa del abuelo por la velocidad del abuelo final, más la masa del niño por la velocidad del niño final. ¿Sí? sí, O sea, que la masa del abuelo por la velocidad final del abuelo tiene que ser igual, pero el sentido contrario, a la masa del niño por la velocidad final del niño. Si yo supongo, miren esta igualdad matemática, si yo supongo que la masa del abuelo es mucho mayor que la masa del niño, para que se mantenga la igualdad, esta velocidad, ¿cómo tiene que ser respecto de esta? Y menor que la del niño. menor. Menor que la del niño. ¿Y cuánto menor? Y depende cuánto mayor sea la masa de uno respecto de la otra. Entonces, Pero no esa, es que la... pero esa velocidad no me la da la reacción. No, pará, no es que se quede quieto el abuelo. El abuelo sale impulsado para atrás, como en un choque, pero la velocidad de él es mucho menor que la velocidad que adquiere el nieto. ¿Por qué? Porque la masa de él es mucho mayor respecto de la masa del nieto. Los dos salen impulsados, pero uno con más velocidad que el otro. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, ahora sí. No es la reacción, es la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque se conserva la cantidad de movimiento. Ahora sí tiene sentido. Ahora tiene sentido. Van empezando a pensar físicamente el mundo. Es triste, profe, porque ahora voy a hacer cosas de mi vida diaria y no puedo estar en paz. Ahora vas a saber por qué las haces o por qué te suceden. Vas a poder explicarlas. Sí, ya me pasó con las balanzas del Tito. Fui a comprar los otros días y me puse 5 horas a analizar la balanza que estaba colgada. No, profe, muy feo todo. Y los otros días empujé la puerta y casi la golpeo contra el coso y le dije, te compartí un momento tan bonito, mi papá, y obviamente no lo entendió, pero fue muy Sí, ñoño de mi parte. ahí está. Pero bueno, ahora empiezan a entender un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿por qué Messi le pega la pelota y la pelota sale con una velocidad? Porque lo que Messi hace le aplica un impulso, una fuerza, X newton durante unos milisegundos. Y eso provoca un cambio de movimiento en la cantidad de movimiento o el momento de la fuerza. ¿Sí? De Sí, la pelota, perdón, no de la fuerza.
le provoca un cambio en la velocidad de esa masa. Y esto, con la clase de mañana viernes del Tito, van a terminar de incorporarlo al concepto de energía. Y ahí van a empezar a entender cómo funciona. Y ustedes, todo lo que estudian en su carrera, son intercambios de energías. Entonces ahí me va a empezar a cerrar un poquito más.